¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este bootcamp, este entrenamiento masivo de GenAI, de inteligencia artificial. Mi nombre es David Laredo, arquitecto de prototipos en AWS, y el día de hoy les voy a platicar, pues, cómo llevar de la teoría a la práctica este tema de inteligencia artificial generativa. Y para eso, pues, vamos a ver cómo crear una arquitectura enfocada en GenAI, cuya base es GenAI, que resuelva pues las necesidades de nuestro negocio. Bienvenidos. Entonces, quiero empezar por hablar acerca de la IA generativa, y es que imagino que para este momento ya todo el mundo habrá escuchado acerca de la inteligencia artificial generativa y están familiarizados con ella, pero quiero hacer hincapié en que la IA generativa está transformando negocios. Por ejemplo, podemos ver cosas hoy en día o casos de uso muy comunes, como resúmenes de texto, por ejemplo, que podemos utilizar una inteligencia artificial para que pues, nos saque el resumen de un texto, los puntos más importantes. El caso creo que más popular, el de preguntas y respuestas, donde nosotros le pasamos a un modelo de lenguaje un conjunto de información al que nosotros le conocemos como contexto, y empleando ese contexto, pues la inteligencia artificial debe responder algunas preguntas, y esto es muy utilizado, por ejemplo, en aplicaciones como los chatbots. Y otro ejemplo que quiero mencionar hoy es el de generación de imágenes, estos modelos text to image, que nosotros le damos la descripción de la imagen que queremos generar, y el modelo de inteligencia artificial pues nos genera una imagen basada en esa descripción. Estos son tres ejemplos simples, pero que ilustran el cambio que ha venido a generar la inteligencia artificial generativa, no solo en nuestros negocios, sino también en nuestras vidas, porque muchas de estas aplicaciones se disponibilizan para el uso de cualquier persona, se democratizan, y entonces hoy en día la gente ya tiene acceso a muchas de estas herramientas a través de APIs, de aplicaciones, etcétera. Hoy quiero hablarles de tres casos de uso en particular que me parecen relevantes, que son casos de uso de los que hemos trabajado con nuestros clientes aquí en AWS, y quiero mostrarles cómo pasar de la teoría a la práctica, y cómo hacer una implementación de referencia empleando los servicios de AWS. Entonces, vamos a hablar hoy de tres casos de uso. El primero de ellos es un asistente conversacional con RAG. RAG significa Retrieval Augmented Generation, y vamos a abordar el concepto en las siguientes diapositivas. Entonces, nuestro primer caso de uso del que vamos a hablar es un asistente conversacional con RAG. Nuestro segundo caso de uso va a ser generación de imágenes para campañas de marketing. Veíamos hace un momento que pues mucha gente está utilizando estos modelos text to image para generación de imágenes, y esto ha abierto varias posibilidades dentro del el área de, por ejemplo, de mercadeo, de marketing, para la generación de imágenes de referencia, la generación de briefings para campañas publicitarias. Entonces vamos a ver un caso de uso de un cliente muy importante para el cual trabajamos en Colombia, acerca de la generación de imágenes para campañas de marketing. Y vamos a ver también cómo podemos hacer uso de los Large Language Models para extraer información a partir de texto. Es decir, partiendo de un texto libre, en formato abierto, cómo extraemos entidades, temas, fechas, lugares, sentimiento, etcétera. Todo esto con la finalidad de poder alimentar sistemas que utilizando esa información nos ayuden a generar insights o a generar hallazgos o información respecto a algún tema en específico o algún acontecimiento en particular. Vamos a partir entonces con nuestro primer caso de uso, que es el asistente conversacional con RAG. Creo que desde que empezaron a volverse mainstream estos modelos de lenguaje, estos LLMs y este término de GenAI, el caso de uso que más he escuchado y en el que más he dado consultoría y en el que más hemos trabajado ha sido el del asistente conversacional, cariñosamente conocido también como un chatbot.
que es un poco más que un chatbot, pero en términos simples, se trata de un chatbot, vaya, una inteligencia artificial que puede entablar una conversación coherente, una conversación en lenguaje natural con una persona. Y la mayoría de las veces, para lo que queremos estos chatbots o estos asistentes conversacionales es para que respondan preguntas acerca de temas diversos, pero temas relacionados a nuestra organización, temas relacionados a nuestros datos. Es decir, que RAG nace de la necesidad de acceder a documentación que está dispersa. Muchas organizaciones guardan conocimiento como documentos. Esta documentación se encuentra dispersa, se encuentra en silos, se encuentra inaccesible incluso a veces para empleados de la compañía, y no inaccesible tanto por temas de permisos, sino inaccesible porque está regada por ahí, ¿no? Nadie sabe quién tiene la última versión o existen múltiples versiones, existen múltiples documentos que hablan acerca del mismo tema en particular, y entonces no se sabe cuál toma precedencia sobre cuál, y eso hace que esta documentación sea bastante difícil de consumir, ¿no? Entonces, nosotros con los modelos de lenguaje, con inteligencia artificial generativa, pues podemos concentrar esta información, indexarla, y esta es una palabra importante, indexarla, y con esta documentación indexada podemos explotar las capacidades de los large language models, de los modelos de lenguaje, para poder consumir esta información y obtener respuesta a nuestras preguntas, pero una respuesta que ya está acotada a esa información. Y esto es importante porque si bien los modelos de lenguaje poseen un conocimiento general, y este conocimiento general proviene de la fase de entrenamiento del modelo de lenguaje, es decir, cuando al modelo de lenguaje se le está enseñando texto para que aprenda a modelar el lenguaje humano, pues adquiere parte de ese conocimiento. A veces, pues eso puede llevar a que cuando hagamos alguna pregunta, los modelos de lenguaje respondan con una alucinación. Ese es el término correcto. Con una alucinación en el sentido de que quizá la respuesta está completamente no relacionada a la pregunta que hicimos, o puede que esté relacionada, pero en un contexto diferente. Entonces, para mitigar un poco las alucinaciones y para acotar las respuestas de estos modelos de lenguaje a información que nosotros podemos tener dentro de nuestra organización, es que utilizamos el patrón RAG. Y esto nos ayuda a construir aplicaciones como chatbots, asistentes virtuales, como herramientas de preguntas y respuestas, como herramientas para escribir contenido, porque a partir del RAG podemos seleccionar algunas porciones de texto y darlas como ejemplo para que el modelo de lenguaje escriba más o menos en cierto estilo, considerando ciertos elementos. Y por supuesto, herramientas para analizar datos también, porque ya que tenemos la documentación indexada, pues ahora podemos empezar a buscarla y se vuelve más searchable, por utilizar un anglicismo. Entonces, RAG es un framework de IA para obtener y recuperar datos de una base de conocimiento externa, y nos referimos a una base de conocimiento externa porque esto no es un conocimiento que el modelo de lenguaje tenga dentro de su conocimiento interno, no está dentro de los parámetros del modelo de lenguaje. Es una fuente de datos externa que se emplea para acotar las respuestas de los Large Language Models en la información más actualizada y certera. A mí me gusta hacer la analogía que RAG es como un examen a libro abierto. El LLM es capaz de responder a las preguntas que le estamos planteando empleando la información provista, o sea, como si nos hicieran un examen a libro abierto. A ver, mira, aquí está el examen tiene 5 preguntas, aquí está el libro, por ejemplo, vamos a suponer que es un examen de física, me dan el libro de física, y entonces yo con el libro de física debo de poder responder mis 5 preguntas de mi examen. Yo quizá sea capaz de responder las preguntas del examen basándome en lo que dice el libro, pero ese conocimiento no lo adquirí realmente. Es un conocimiento efímero, lo utilicé en ese momento para responder mi examen,
como un LLM utiliza la documentación que se le provee para responder una pregunta en específico, pero después, en la siguiente interacción, ese conocimiento o esa documentación ya no está disponible y ese conocimiento no se adquirió. Entonces, solamente es algo que se utiliza en el momento y se descarta. Es una analogía que me gusta hacer porque básicamente así es como funcionan los modelos de RAG. Uno les provee cierta información que se le conoce como contexto. A partir de ese contexto, nosotros le hacemos algunas preguntas al modelo de lenguaje y el modelo de lenguaje, empleando ese contexto, nos responde. Y este es un punto clave, y es que las respuestas van a ir acotadas al contexto que le presentamos. Entonces, eso nos ayuda a reducir alucinaciones, porque ya no tiene un mundo de información para formular la respuesta, sino ya solamente tiene un pedazo mucho más acotado, un pedazo que idealmente contiene la respuesta a la pregunta que estamos haciendo. Y ahorita vamos a ver cómo funciona. RAG, básicamente, o el framework de RAG, tiene un par de componentes. El primero de ellos, súper relevante, pues es el modelo de lenguaje base o el Base LLM. Este modelo de lenguaje, pues es el que va a interpretar la pregunta, el que va además a tomar la información que tiene disponible y con base en esa información va a formular una respuesta a nuestra pregunta. Entonces, de este lado tenemos al usuario, el usuario plantea una consulta y esa consulta es respondida por el Large Language Model a partir de cierta información que formalmente se le conoce como contexto. ¿Okay? Y el contexto, ¿de dónde viene? Dirán ustedes. Bueno, el contexto son documentos relevantes y relacionados a la consulta que está haciendo el usuario. Entonces, vamos a suponer, volviendo al examen, al ejemplo del examen del libro abierto. Si yo a lo mejor estoy realizando mi examen y en ese momento una pregunta viene acerca de, no sé, la segunda ley de Newton, por ejemplo, ¿no? La información relevante, pues viene en el libro, por supuesto, ¿no? De física, pero no va a venir en el capítulo, por ejemplo, de termodinámica, ni en el capítulo de electromagnetismo, va a venir en el capítulo de mecánica, ¿no? O de dinámica. Y además no va a venir, pues, en las secciones, por ejemplo, de tiro parabólico o en la sección de movimiento rectilíneo, sino va a venir en una sección específica para la segunda ley de Newton, ¿no? Por decir algo. Entonces, ese conocimiento, por ejemplo, si yo estuviera haciendo el examen, pues podría ir al índice del libro y buscar las secciones relevantes y entonces ir y revisar los capítulos o los párrafos relevantes a la segunda ley de Newton. Más o menos esto es lo que hacen los modelos de lenguaje. Buscan esta información, la arquitectura RAG busca esta información y se la presenta al modelo de lenguaje para que estructure la respuesta. ¿Y cómo es que buscan esa información? A través de bases de datos vectoriales. Las bases de datos vectoriales almacenan una representación numérica del texto y esa representación numérica es la que se utiliza para buscar o encontrar relevancia entre los diferentes documentos. Entonces, cuando yo le planteo una pregunta a mi sistema RAG, lo primero que hace es convertir mi pregunta, mi consulta, en una representación numérica, una representación vectorial. Con esa representación vectorial hace una búsqueda en una base de datos vectorial, que es la vemos aquí. En esa búsqueda, en esa base de datos vectorial, encontramos la información relevante y esa información relevante es la que le pasamos como contexto al modelo de lenguaje, es decir, yo ya le doy como que los párrafos seleccionados y le digo, ok, a partir de esta información, ahora respóndeme la pregunta. Y el LLM, utilizando simplemente el modelado del lenguaje, pues empieza a estructurar una respuesta. Ese es el flujo de cómo funciona
una arquitectura RAG. Entonces podemos identificar que tenemos como elementos base, primeramente, el modelo de lenguaje preentrenado, la base de conocimiento, que la tenemos que convertir de texto a una representación vectorial, y también tenemos que tener un modelo que convierta el texto a una representación vectorial, y estos modelos también son foundation models, también son language models, y se les conoce como modelos de embeddings, es decir, un modelo que toma un texto y lo convierte en una representación numérica que nos sirve para crear ese índice en esta base de conocimiento. Entonces, por ejemplo, una implementación de RAG en AWS se podría ver de la siguiente manera. Tenemos dos flujos. El primer flujo es el flujo de ingesta de texto, que es el flujo donde nosotros tomamos nuestra documentación y la vamos a indexar. Entonces, aquí partimos de nuestra fuente de datos, que pueden ser documentos, PDFs, TXT, documentos HTML, etcétera. Estos documentos los dividimos en pedazos. Por ejemplo, si pensáramos en, no sé, en un libro, pues podríamos dividirlo por páginas, por capítulos, podríamos dividirlo por párrafos incluso. La estrategia de chunking o de particionado, pues ya dependerá de cada aplicación, pero es importante particionarlo, pues para que estas particiones sean, vaya, lo más cohesivas posible, ¿no? Que no tendría mucho sentido particionar a lo mejor un libro, a lo mejor por secciones, porque la sección pues contiene demasiada información, hace más sentido a lo mejor particionarlo por páginas o incluso por capítulos. Entonces la estrategia de particionado es muy importante, pero esa depende de cada aplicación. Una vez que tenemos nuestras particiones, entonces, utilizando el modelo de embeddings que les comentaba, es un modelo que toma texto y lo convierte en una representación numérica, pues creamos la representación numérica de cada uno de estas particiones o pedazos, y eso lo guardamos en una base de datos vectorial, que es una base de datos que está optimizada para guardar estas representaciones numéricas, que está optimizada para realizar búsquedas por similitud utilizando estas representaciones numéricas. Luego entonces tenemos el flujo de generación de texto. Y el flujo de generación de texto es donde el usuario plantea su consulta. Esa consulta, lo primero que tenemos que hacer es convertirla en una representación vectorial para que con esa representación vectorial podamos hacer la búsqueda. Se le conoce como una búsqueda semántica, una búsqueda por similitud dentro de nuestra base de datos vectorial. La base de datos vectorial ya está optimizada para realizar este tipo de búsquedas. Nos va a regresar las particiones o los pedazos de nuestra documentación relevantes relacionadas a nuestra consulta, y con eso nosotros creamos nuestro prompt junto con el contexto que les comentaba, ¿no? Entonces creamos nuestro contexto más nuestra pregunta original, se la pasamos al modelo de lenguaje, y el modelo de lenguaje entonces a partir de eso formula una respuesta. Entonces, si nos fijamos, pues una de las ventajas es que el modelo de lenguaje va a acotar su respuesta solamente al contexto que le estemos proveyendo. Hablando de bases de datos vectoriales o bases de datos que pueden servir como knowledge bases, en AWS tenemos, por ejemplo, Amazon Kendra, que es un servicio administrado para almacenar documentación, indexarla y buscar y hacer búsquedas en esta documentación. Amazon DocumentDB soporta también bases de datos vectoriales. Amazon OpenSearch soporta bases de datos vectoriales, y Amazon Aurora también tiene soporte de bases de datos vectoriales. Entonces, en una implementación en AWS contamos con estas 4 opciones, y sé que más opciones se irán agregando en el futuro para poder almacenar nuestros datos en una base de datos vectorial y poder realizar estas búsquedas necesarias para RAG. Entonces, si pusiéramos todo junto, podríamos crear la siguiente arquitectura RAG para un asistente conversacional. Partimos primero pues de nuestros usuarios. Usualmente para cualquier aplicación tipo chatbot, pues lo ideal es tener o contar con una interfaz gráfica que nos permita
introducir nuestras preguntas y que nos muestre las respuestas a nuestras consultas. Entonces aquí vamos a necesitar pues, de una aplicación web que la podemos alojar, por ejemplo, en S3 y utilizando Amazon CloudFront, pues distribuirla y mostrarla ya en la web. No voy a profundizar demasiado en esta parte, pero podemos hacer, o es una alternativa. Otra alternativa podría ser utilizando AWS Amplify, por ejemplo, para administrar por completo nuestra aplicación web desde Amplify. En este caso, para no hacerlo demasiado complicado, pues basta con guardar nuestra aplicación web en Amazon S3 y disponibilizarla utilizando Amazon CloudFront. Luego, entonces, nuestra consulta pues va aquí a través de Amazon CloudFront y mandamos a llamar a una API, que esta API a su vez está enlazada con una función lambda. Esa función lambda es básicamente el orquestador. Es la que va a llamar a los diferentes recursos para poder responder a nuestras consultas. Entonces, en esta función lambda, por ejemplo, podemos utilizar un framework llamado LangChain, que es un framework para construir aplicaciones con modelos de lenguaje, con LLMs. Y con LangChain lo que podemos hacer es mandar a llamar a nuestra base de conocimientos. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando Kendra como Knowledge Base porque es nuestra alternativa, digamos, más administrada, ¿no? La cual nos va a dar menos fricción para crear nuestra base de conocimientos, para crear nuestro almacenamiento vectorial. Y entonces mandamos a llamar la información o a obtener la información más relevante utilizando el motor de búsqueda de Kendra. Luego, con esa información, armamos el contexto para nuestro modelo de lenguaje. O sea, armamos el contexto de nuestro prompt, mandamos a llamar a nuestro modelo de lenguaje de Amazon Bedrock y eso nos da una respuesta que le podemos regresar a nuestro cliente. Cada una de las interacciones las podemos guardar, por ejemplo, en una tabla de Amazon DynamoDB para hacer análisis posterior o para tener también un contexto de la conversación como tal. No un contexto en el sentido de la información que le paso al modelo de lenguaje para formular la respuesta, sino un contexto en el sentido de pues de las últimas interacciones que he tenido con el modelo de lenguaje, para que el modelo de lenguaje, utilizando algunas técnicas ahí un poco más avanzadas, pues yo pueda hacer referencia a interacciones anteriores que tuve con el modelo dentro de la misma conversación. Entonces, esta es una arquitectura base, una arquitectura de referencia para crear un asistente conversacional. Y si vemos, pues tiene varios componentes, ¿no? En AWS nos dimos cuenta de que este es uno de los casos de uso más recurrentes de nuestros usuarios y hace mucho, en noviembre, lanzamos Knowledge Bases para Amazon Bedrock, que hace todo lo que les mostré en la diapositiva anterior, pero ahora como servicio administrado. Amazon Knowledge Bases para Amazon Bedrock es un feature de Amazon Bedrock que brinda a los Foundation Models, o LLMs, y a los agentes información contextual desde nuestras fuentes de datos privadas para flujos RAG. Es un flujo RAG completamente administrado de punto a punto. Le podemos conectar LLMs, Foundation Models y agentes de manera segura. Esto nos ayuda a obtener información relevante de manera sencilla para enriquecer nuestros prompts, lo que habíamos visto ok, le paso el contexto a mi prompt y con eso ya me ayuda a hacer una mejor respuesta. Y además me dice cuáles son las fuentes de datos que está utilizando para el contexto. Entonces, todo lo que les mostré en la arquitectura anterior, excepto la interfaz de usuario, todo eso lo pusimos como un servicio administrado que se llama Knowledge Bases para Amazon Bedrock. Okay, entonces ahora vamos a pasar a nuestro segundo caso de uso, que es generación de imágenes para campañas de marketing. Y en este, como les iba diciendo, partimos de que
Crear una campaña de marketing, pues no es una tarea sencilla. Involucra que varias partes se pongan de acuerdo en la parte creativa, que definan las ideas, se tiene que definir, por ejemplo, quién es la audiencia, cuál es el target, cuál es el resultado que estoy esperando. Por ejemplo, si es una campaña que va para redes sociales, quizá pudiera estar esperando aumentar el número de clics, aumentar el engagement de mi publicación, aumentar el número de veces que mi publicación es compartida, etcétera. Entonces, muchas compañías delegan parte de esta tarea a agencias externas que se dedican a solamente hacer las campañas de marketing. Y estas agencias, o sea, el proceso es usualmente que la organización que quiere la campaña de marketing le da la idea o le da los requerimientos a la agencia con un documento que se le conoce como un brief de campaña, y la agencia pues debe de proponer ciertas ideas. Cuando es una campaña audiovisual o multimedia, que quiere decir que no solamente tiene texto, sino también puede tener imágenes o video o audio, pues las cosas se complican un poco más, porque hacer este intercambio creativo de ideas es un proceso iterativo que puede requerir de varias vueltas, de varias iteraciones. Uno de nuestros clientes en la TAM se veía justamente enfrentado a este problema y ellos nos decían, ¿cómo puedo hacer yo para acelerar el desarrollo de mi campaña de marketing y acelerar el desarrollo de la agencia que me está trabajando mi campaña? Y la solicitud de este cliente fue, ayudémosles a que las imágenes que queremos que acompañen nuestra campaña de marketing estén más apegadas a nuestra visión desde las primeras iteraciones. ¿Ok? Entonces, la idea es que aquí nosotros damos la definición de qué va nuestra campaña. Por ejemplo, una campaña para promover el emprendimiento femenino a través de historias de éxito de mujeres campesinas. Y tenemos que definir quién es nuestra audiencia. Por ejemplo, en este caso, nuestra audiencia, vamos a suponer que es el segmento de agricultura. Nuestro objetivo es crear brand awareness, o sea, es crear que los clientes conozcan nuestra marca y que conozcan que nuestra marca está involucrada en este tipo de iniciativas. Y el resultado que vamos a medir es cuántos clics tuvo la campaña. Entonces, esto forma parte del brief y además forma parte de utilizando esta información, se debe de generar una imagen que acompañe a esa campaña. Como yo les platicaba hace rato, hoy en día tenemos modelos text to image que a partir de una descripción pueden generar una imagen. Por ejemplo, en este caso estoy utilizando un modelo text to image. Le estoy diciendo que quiero un retrato de una joven indígena sonriente, vestida con ropa tradicional, trabajando en un huerto de una granja. Ella tiene una canasta de productos frescos y mira directamente al espectador. El fondo muestra campos, árboles y montañas. La iluminación es cálida y brillante. Y esto fue lo que me generó este modelo text to image. En este caso se trató de Stable Diffusion XL. Disponible desde Amazon Bedrock, por supuesto. Esta imagen, a pesar de que sí, digamos que tiene la esencia de lo que estamos buscando, pues podría no ser necesariamente lo que un banco, por ejemplo, podría estar buscando, ¿no? Y aquí partimos de la premisa de que la gente que trabaja en la agencia de marketing, incluso los propios ingenieros que trabajan por ejemplo, en el banco, o en un banco, pues ellos no son prompt engineers. Y aquí el reto, como en la mayoría de las aplicaciones de GenAI, es crear un prompt que sea lo suficientemente bueno como para que el modelo de lenguaje me lo entienda y pueda generar lo que quiero que me genere. En este caso, lo que necesito hacer es un poco más de prompt engineering para poder generar una imagen que sea pues, mucho más apegada a lo que quiero obtener yo como usuario final. Y
si partimos de la premisa de que la gente que trabaja en la agencia no sabe generar prompts, la gente que trabaja, por ejemplo, en el banco, por ejemplo, no sabe generar prompts, pues necesitamos encontrar una forma en la que ellos lo puedan expresar de la manera más natural y se les genera el prompt. ¿Y saben quién sí es bueno para generar prompts? Las propias inteligencias artificiales, los propios modelos de lenguaje. Esto es una técnica que se le conoce como metaprompting y es dejar que un Large Language Model genere el prompt para otro Large Language Model, otro Foundation Model. Entonces, por ejemplo, yo aquí le estoy diciendo a un modelo de lenguaje, puede ser Claude, Titan, Llama, cualquiera. Le doy una instrucción, crea un prompt para generar una imagen empleando un modelo de texto-imagen como Stable Diffusion para una campaña de marketing con la siguiente descripción. Y entonces ahí le paso la descripción de mi campaña, ¿no? Campaña para promover el emprendimiento femenino a través de historias de éxito de mujeres campesinas. Y el modelo de lenguaje me genera, pues, el prompt que vimos anteriormente. ¿Ok? Ahora, algunas organizaciones y sobre todo agencias de publicidad, etcétera, cuentan con bancos de imágenes que han utilizado en campañas anteriores y que podemos reutilizar algunos elementos o el concepto de esas imágenes. Este es un punto clave para el desarrollo de este caso de uso. Si cuento con una base de imágenes que han sido exitosas en el pasado, ¿por qué no mirar a esa base de imágenes, ver qué fue lo que resultó y aplicarlo para mi nueva campaña? Y entonces aquí nos enfrentamos con un reto y es cómo encontramos estas imágenes. Y de nuevo, la palabra clave es indexación. Vamos a crear un índice de estas imágenes, pero el reto también adicional es que no me sirve crear un índice solamente de imágenes, porque entonces mi entrada tendría que ser una imagen para encontrar imágenes similares a esa imagen. Y lo podríamos hacer, ¿eh? Podríamos partir de una imagen que me generó el modelo de lenguaje y buscar imágenes similares, pero si partimos de que la imagen que me generó el modelo de lenguaje no es lo que estoy buscando, quizá no sea el mejor enfoque. ¿Por qué no partir del prompt o de la descripción que me genera el modelo de lenguaje a partir de este metaprompt y de ahí buscar imágenes que coincidan con esa descripción? Y para eso necesitamos algo que se les conoce como embeddings o modelos de embeddings multimodales. Se les llama multimodales porque pueden tomar como entrada diferentes tipos de información. Pueden ser imágenes, pueden ser texto, algunos pueden tomar como entrada audio, video, etc. Y al final lo que generan es una representación numérica del input, ya sea una imagen, ya sea un texto, un audio, etc. En este caso, utilizamos un modelo de embedding multimodal conocido como Titan Multimodal Embeddings, disponible en AWS Bedrock, que puede tomar como input tanto imágenes como texto, y lo que hace es, como cualquier modelo de embeddings, genera una representación vectorial cuya característica es que inputs que están relacionados entre sí viven cerca en este espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, la palabra chicken, pues va a estar cerca en este espacio latente, se le llama. Va a estar cerca, por ejemplo, de imágenes de pollos. La palabra gato va a estar cerca de imágenes de gatos. La palabra banana va a estar cerca de imágenes de bananas. Aquí, por ejemplo curioso, la palabra apple, pues puede estar cerca de imágenes de manzanas, pero también del logotipo, por ejemplo, de la marca Apple, ¿no? Por decir algo. Entonces, esta característica nos permite que podamos construir motores de búsqueda para encontrar imágenes a partir de descripciones de imágenes. Entonces, ahora ya puedo yo, a partir de la descripción que me generó mi prompt, buscar imágenes relacionadas.
Entonces, si tengo una campaña para promover el emprendimiento femenino a través de historias de éxito de mujeres campesinas, pues me puede traer las siguientes imágenes, mi motor de búsqueda que voy a construir utilizando estos embeddings multimodales. Y funciona prácticamente igual que como haríamos una búsqueda para RAG. Es el mismo principio. Ahora lo que voy a hacer es analizar qué elementos en común tienen estas imágenes, porque además, utilizando, por ejemplo, Amazon OpenSearch, que es el servicio que vamos a utilizar para construir nuestro motor de búsqueda de imágenes, puedo filtrar también utilizando metadatos. Por ejemplo, cuántos clics tuvo la imagen, para qué campaña o para qué audiencia estuvo orientada. Entonces ya no solo me traigo imágenes relacionadas a la descripción de mi campaña, sino que estaban dentro o orientadas al mismo, a la misma audiencia, y que fueron las imágenes que a lo mejor me dieron los mejores resultados. Y entonces, el siguiente paso es analizar qué tienen en común estas imágenes, ¿no? Y por ejemplo, aquí vemos que tienen en común, pues hay mujeres en las imágenes, obviamente porque es una campaña para promover el emprendimiento femenino. Están en la selva, porque pues son mujeres campesinas. Y pues la mayoría de ellas viene con vestido blanco, tienen alguna taza de café y están utilizando sombreros, ¿no? Quizá eso fue lo que ayudó a que funcionaran estas imágenes y que tuvieran tan buen recibimiento en campañas anteriores. Entonces, lo que yo quiero ahora es incluir estos elementos visuales dentro de mi imagen que voy a generar. Por cierto, estos elementos visuales, la forma de automatizarlos o cómo los extraemos es utilizando Amazon Recognition, utilizando esta funcionalidad de Label Detection. Simplemente le paso la imagen a Recognition y que me diga cuáles son los elementos visuales que hay en cada una de las imágenes, y después, utilizando un modelo de lenguaje, obtengo los elementos en común, ¿no? Entonces, ahora yo puedo además en mi prompt o en mi meta prompt, puedo especificar que mi imagen que se va a generar tenga estos elementos. Y entonces, ahora a mi prompt de Claude, con el que voy a utilizar para generar el prompt para mi modelo text-to-image, le voy a decir que la imagen debe incluir los siguientes elementos, que son los elementos que están presentes en las imágenes relacionadas. Y entonces, si dan cuenta, ahora cambia el prompt por completo. Una ilustración de una mujer con un vestido blanco y un sombrero sentada en una selva tropical bebiendo una taza de café para promover el espíritu empresarial femenino y resaltar las historias de éxito de las mujeres rurales. La mujer tiene una expresión feliz y segura. Entonces, ahora utilizando estos elementos visuales, que sé que son los que estuvieron en campañas anteriores que funcionaron bien, pues yo puedo decirle ahora a mi prompt que utilizo, por ejemplo, con Claude, para generar mi prompt para el modelo text-to-image, por ejemplo, Titan Image Generator, que no solamente debe de considerar la descripción de la campaña, sino que también debe incluir los elementos visuales que sé que funcionaron en mis campañas anteriores. Y entonces fíjense cómo el prompt cambia por completo. Y entonces ahora tengo una ilustración de una mujer con un vestido blanco y un sombrero sentada en una selva tropical bebiendo una taza de café para promover el espíritu empresarial femenino y resaltar las historias de éxito de las mujeres rurales. La mujer tiene una expresión feliz y segura. Y entonces este es el resultado obtenido utilizando, en este caso, Stable Diffusion XL o Titan Image Generator. Cualquiera de los dos es válido para este caso de uso. Entonces, si se dan cuenta, mi imagen ahora también está acotada a lo que yo quiero reflejar dentro de mi campaña de marketing, utilizando elementos que sé que funcionaron en campañas de marketing anteriores. La arquitectura para construir, por ejemplo, este caso de uso está dividida en dos partes. Primero necesito indexar mis imágenes, así como en el RAG, que vimos que había una fase de indexación de indexado de documentos. Pues en este caso necesito indexar las imágenes. Aquí con una API, por ejemplo, podemos nosotros mandar la imagen a través de un base 64, mandar la imagen, y esto lo procesamos con unas step functions
porque hay que hacer diferentes, digamos que uno de los pasos es obtener solamente un pedazo de la imagen, el pedazo más representativo de la imagen. Después, con Amazon Recognition, extraemos las entidades o los elementos que hay en la imagen, los elementos visuales, utilizando Detect Labels. En el siguiente paso, creamos ya como tal el embedding de nuestra imagen utilizando Amazon Bedrock Titan Multimodal Embeddings y finalmente guardamos nuestros embeddings en Amazon OpenSearch junto con los metadatos. ¿Ok? Ya después, entonces, para la parte de generación de imágenes, pues el usuario tiene que invocar, digamos, un conjunto de APIs. La primera de ellas es a partir de la descripción de mi campaña, pues que me recomiende imágenes relacionadas a la campaña que quiero crear. Y entonces para esto vamos a utilizar Amazon Cloud 3 para la generación del meta prompt y Amazon Titan Multimodal Embeddings para generar los embeddings de ese prompt. Entonces aquí ahora son embeddings de texto, mientras que en la parte de indexación de imágenes eran embeddings de imágenes. Hacemos la búsqueda semántica utilizando Amazon OpenSearch. Recordemos que aquí es donde están almacenadas mis imágenes indexadas. Con esas recomendaciones, entonces yo puedo ahora ya seleccionar algunas de esas recomendaciones y generar el prompt utilizando de nuevo Claude 3, pero ya incluyendo los elementos visuales de esas imágenes que me recomendó o que obtuve en el paso anterior. Entonces, esto lo que va a hacer es generarme un prompt, que ese prompt entonces ya se lo puedo pasar a un modelo de text to image como Titan Image Generator y obtener mi imagen para mi campaña final, ¿no? Todo esto lo almacenamos en una tabla de Amazon DynamoDB, donde podemos consultar pues todas las campañas anteriores que he ido generando. Para finalizar, pues vamos a hablar de nuestro tercer caso de uso, que es extracción de información. Y este es importante porque Vince Lombardi, que fue coach de los Green Bay Packers en la NFL, decía que cuesta meses ganar a un cliente y cuesta segundos perder. Entonces, ¿cuántos de nosotros no utilizamos redes sociales para reportar descontentos, fallas o errores en nuestros productos y servicios, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, se nos va el internet o cuando no está funcionando la banca en línea de nuestro proveedor de servicios financieros, cuando se va la luz, pues muchas veces vamos a redes sociales a quejarnos y a dejar comentarios negativos. Sobre todo los comentarios negativos son los que afectan más a una marca, ¿no? Una marca que trata de posicionarse y que de repente empieza a ver inundado su feed de comentarios negativos, quiere decir que algo está pasando, ¿no? Y mitigar estos problemas con prontitud es fundamental para cambiar la percepción de negativa a positiva. Pero no los vamos a poder mitigar hasta a menos que tengamos visibilidad. Entonces, vamos a suponer que tenemos un post de X, antes conocido como Twitter, y utilizando modelos de lenguaje lo que podemos obtener son hallazgos como el sentimiento, el tema del que se está hablando en el post, la fecha del post, la ubicación, etc. Pero de nada nos sirve poder obtener estos hallazgos si no los obtenemos al instante. Necesitamos poderlos obtener en el momento para poder tomar acción de inmediato, porque lo importante es poder mitigar estos problemas a la brevedad. Para eso, les voy a mostrar cómo construir una arquitectura que nos permita extraer la información utilizando modelos de lenguaje, pero que el procesamiento sea en tiempo real. Desde la ingesta hasta la presentación de los hallazgos no pasan minutos, si acaso, en lo que tenemos, se hace la publicación y del momento que se hace la publicación, al momento que esos hallazgos están disponibles ya para su consumo, deben de pasar segundos a minutos, para después presentar esos hallazgos mediante tableros personalizables. Entonces, eso es lo que ahora vamos a abarcar en las siguientes diapositivas, ¿no? Entonces,
lo primero que queremos hacer es descomponer, por ejemplo, una publicación en una red social como X, o como Facebook, como Twitter, descomponerla y extraer información, pero extraerla con cierta estructura, porque esta información después va a ser consumida por otros sistemas, por downstream applications, por así decirlo. De tal manera que yo lo que quiero es obtener pues, un objeto JSON, por ejemplo, que es bastante amigable y que lo puedo utilizar para guardarlo en una base de datos o para pasárselo dentro de una API, o para pasárselo a algún otro sistema que lo vaya a consumir, etc. Entonces, el objetivo es pasar de esto, un texto libre, a un objeto estructurado que me dé el tema, por ejemplo, de la publicación, que me dé la ubicación, si es que hay alguna ubicación presente en la publicación, que me diga qué entidades están involucradas, que me encuentre las palabras clave, que me diga el sentimiento, sobre todo quiero poner atención a aquellas que tienen una connotación negativa. Y si es que hay algunos enlaces, pues que me dé los enlaces, porque a lo mejor después puedo hacer crawling en esos enlaces para obtener aún más información. ¿Cómo hago esto? Utilizando un modelo de lenguaje. Y para eso vamos a utilizar una técnica conocida como Few-Shot Learning, donde le voy a mostrar yo a mi modelo de lenguaje a través de ejemplos cómo es que quiero que haga la extracción de la información. Entonces, no solamente voy a tener la instrucción y no solamente voy a tener la publicación de donde quiero extraer la información, sino también debo tener un tercer elemento que son los ejemplos. Y que con estos ejemplos, esencialmente le estoy enseñando al modelo de lenguaje cómo quiero yo que extraiga la información para que cuando yo le pase una publicación al modelo de lenguaje, la extracción sea en el formato en el que yo se le estoy pidiendo. Entonces, esa va a ser la función de nuestro modelo de lenguaje. Toma una publicación, toma un conjunto de ejemplos y extrae la información de acuerdo a cómo te estoy instruyendo que la extraigas y además basado en los ejemplos. Para democratizar los hallazgos vamos a utilizar algunos servicios de la suite de Analytics de AWS, como lo son Amazon Athena. Esto lo vamos a utilizar porque vamos a guardar nuestras respuestas en un bucket de S3. Entonces, para poderlos consultar como si fuera SQL, vamos a utilizar Amazon Athena. Vamos a utilizar AWS Glue para crear los catálogos de datos, de los datos que están en S3 para después consumirlos con Athena y para además poderlos integrar con diversas fuentes de datos posteriormente. Y vamos a emplear Amazon QuickSight para presentar los hallazgos y para crear reportes, crear visualizaciones, etc. Entonces, con todos estos componentes, lo que podemos es crear la siguiente arquitectura para hacer la extracción de la información. Partimos primero de un conjunto o de algunas redes sociales, puede ser Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, bueno, antes conocido Twitter, ahora conocido como X. Tengo que consumir yo las publicaciones en tiempo real. Cada una de estas redes sociales maneja diferentes APIs, entonces lo mejor es containerizar la aplicación que se encarga de consumir las publicaciones, en donde cada contenedor pues tiene la lógica para cada red social. Y cada uno de esas publicaciones o de estos posts se van a una cola de Amazon SQS para de ahí enviarlos a un procesamiento, a un pipeline o un workflow de step functions, donde el primer paso es realizar la extracción de la información utilizando Amazon Bedrock. En este caso podemos utilizar Claude, podemos utilizar Titan, podemos utilizar Jurassic. Hacemos la extracción de la información como les platiqué en el slide pasado y después utilizando Amazon Location Services, si es que hay alguna ubicación geográfica referida en la publicación, pues hacemos la geolocalización utilizando Amazon Location Services para que después en el último paso de nuestro workflow pues guardemos la publicación y la información extraída en un bucket de Amazon S3. ¿Ok? Una vez que nuestra información está en S3, entonces pues ya podemos consultarla utilizando Amazon Athena. Podemos generar nuestros dashboards interactivos utilizando toda esta información para visualizarlas y generar reportes. Y además, súper importante, podemos generar pues lo que se le conoce como detectores de anomalías utilizando Amazon Lookout for Metrics
podemos ir almacenando esta información, entrenar un detector de anomalías para detectar cuando a lo mejor las menciones negativas son muy elevadas, para detectar a lo mejor cuando las menciones de un tema en específico son muy elevadas, o caso contrario, cuando a lo mejor los clientes siempre están hablando de un tema en particular y de repente las menciones bajaron súbitamente. Eso también es una anomalía, entonces podemos detectarlas y enviar una notificación a los stakeholders involucrados. Entonces, esta, por ejemplo, es una arquitectura también de referencia para hacer extracción de información y no necesariamente tienen que ser redes sociales. Aquí, este componente de aquí podemos cambiarlo y pueden ser correos, pueden ser llamadas de call center, puede ser cualquier tipo de texto corto del cual necesitemos extraer información para generar insights y después utilizar esos insights para generar un análisis más a profundidad. Entonces, estos son los 3 casos de uso que les quería presentar el día de hoy en esta sesión. Les agradezco que me hayan acompañado durante estos minutos. Espero que, pues, esto les haya mostrado un poco del arte de lo posible con GenAI, que los haya ayudado a entender un poco más qué casos de uso podemos resolver, no solamente el de chatbot, sino por eso quise mostrarles otros 2 casos de uso que se salen de lo que es el asistente conversacional y pues que les haya despertado algo dentro para que sigan investigando, para que sigan haciendo dive deep, inventan, simplify, learn and be curious, ¿no? Entonces, les agradezco el tiempo, la atención prestada. Aquí les dejo mi correo por si quieren contactarme y pues estoy a su disposición para dudas, por si quieren platicar, etcétera. Muchas gracias y que sigan disfrutando de este bootcamp.